Hermanos, vamos a estar orando al Señor para poner este culto en las manos de Él, para que el Señor sea el que se glorifique, para que su nombre sea exaltado y que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito allí donde estás, que cierres tus ojos como quieras, si quieres levantar una de tus manos, para darle gracias al Señor, para tener un momento, para darle gracias a Él. No le pidas nada, dale gracias al Señor. Padre y buen Dios, en esta hora está tu pueblo delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Dios mío. Más que nada queremos darte gracias, Señor, porque eres ese Padre bueno que siempre está con nosotros, que nos guarda en la dificultad, en los problemas, cuando hay depresión, cuando hay angustia, cuando hay cualquier cosa, tú estás allí al lado nuestro, Dios mío. En el nombre de Jesús, tú nos tienes paciencia, tú nos sostienes, tú nos guardas, Dios mío. Pero también, Señor, aceptamos la corrección que viene de parte tuya, Dios mío, porque tú el que amas también corrige, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, podamos aceptar esa palabra que viene de lo alto, que podamos regocijarnos en la alabanza, Dios mío, que viene de parte de tu siervo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano que está aquí en este lugar, aquellos hermanos también que se han conectado tras las redes, Señor, nuestros hermanos que también están enfermos, Dios mío, que tú los alcances, que los toques allí, que tu mano sanadora esté sobre ellos, Dios mío, fortaleciéndolos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, toca a tus siervos, aquellos que están padeciendo, Dios mío, y también, Señor, toca nuestra nación, en el nombre de Jesús, para que puedan conocerte a ti, el verdadero Dios, al Dios de la gloria, y que puedan abrir sus ojos para alcanzar salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor, y con la autoridad que tú nos das, sujetamos y reprendemos todo aquello que se quiera levantar contra cada uno de tus hijos, Señor. Libra, Señor, nuestras mentes de todo pensamiento, todo aquello que no proviene de ti, y que nos podamos enfocar en esta tarde en lo que tú tienes para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Damos gloria a Dios. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Jesús. Así que después el hermano Guillermo va a estar siguiendo con el culto. Aleluya. Gloria a Dios. Esta canción dice que hay muchas formas de alabar el nombre del Señor. Amén. Remolineando. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarle, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarle, pero ahora lo haré así. Santo mi vida, el alma mi manto, que yo
Dios los bendiga, hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Quería compartir en esta tarde una pequeña reflexión de la palabra para introducir, que está en Romanos 12. Una palabra conocida, hermanos, Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermano. Amén. Y meditando en esta palabra que el Señor me regaló, todos creemos que en este tiempo, o yo por lo menos siento que en este tiempo el Señor va a hacer algo nuevo. El Señor tiene algo nuevo para regalar a cada uno de nosotros a nivel personal y a nivel iglesia. Y también a nivel mundial. El Señor va a derramar su espíritu. Pero acá dice que tenemos que comprobar cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a estudiar las Escrituras para saber cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Pero para llegar a eso tenemos que renovar nuestra mente. El Señor no puede darnos algo nuevo con una mentalidad vieja. El Señor quiere regalarnos cosas nuevas, pero tenemos que transformar nuestra mente a la estatura de Cristo, tener la mente de Cristo para que Él nos dé esas nuevas cosas. La palabra dice que Él lo pone vino nuevo, no de viejos. Entonces, nosotros tenemos que renovar nuestra mente, renovar el entendimiento, porque todos creemos que lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir, hermanos. Más allá que van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades, el Señor lo mejor lo tiene por delante. No tenemos que vivir con las glorias pasadas, no tenemos que vivir con esas cosas del pasado que nos siguen atando. Tenemos que dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante. Mirar siempre hacia adelante, porque el Señor está con nosotros. Y meditando en esto, también, si uno no tiene el entendimiento transformado, la mente transformada, lo que el Señor va a hacer, y esto es un pensamiento que también lo he traído muchas veces, lo que el Señor va a hacer puede llegar a ofendernos. Si nosotros no tenemos el corazón y la mente transformada y procesada, lo que puede llegar a pasar en un futuro puede llegar a ofendernos, por no entender el plan de Dios. Porque acá dice: sea transformado nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, conocer el plan de Dios, conocer lo que Dios va a hacer. Y si nosotros desconocemos el plan de Dios, desconocemos lo que Dios va a hacer, podemos llegar a endurecer nuestro corazón por no entender cómo Dios actúa a veces. Porque Dios actúa de diferentes formas. Y en diferentes partes de la palabra dice que Él utiliza la dificultad, la prueba para procesarnos. Y si esa prueba nosotros no la canalizamos como un proceso de Dios, puede llegar a ofender nuestro corazón. Entonces, tenemos que discernir el tiempo, tenemos que discernir que el tiempo se está cortando. Uruguay vio un terremoto hace poco, cosa poco probable parecía. Y yo me acordaba del versículo que dice: en los últimos tiempos va a hacer temblar los cielos y la tierra y vendrá el deseado de las naciones. Los tiempos se están acortando, hermano. Entonces, para entender lo que Dios va a hacer, para entender el plan de Dios completo y no ofendernos, tenemos que transformar nuestra mente. Dejar el pasado, dejar lo que ya vivimos. Mismo también, yo pensaba, dejar las viejas glorias. Dejar los viejos avivamientos que los agradecemos, pero estamos cargando un combustible que se nos está agotando. Y el Señor quiere derramar su espíritu hoy, quiere derramar su visitación hoy, para darnos fuerza para lo que viene. Así que, hermanos, este es mi aliento para el día de hoy. Que miremos hacia adelante, que miremos hacia lo que viene, más allá de que puedan venir dificultades, que puedan venir pruebas, sabiendo que Dios está con nosotros, tenemos que transformar, tenemos que aceptar la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Seguimos alabando al Señor, amén.
Jerusalén, qué bonita eres. Gloria a Jesús.
Amén, hermanos. Y ahora, para saber cómo marcha la iglesia, los próximos eventos, llamamos al hermano pastor para estar dando los anuncios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, también tener bastantes anuncios, unos que ya realizamos y otros que se están por realizar. Amén. Gloria a Dios, pero la iglesia siempre está en movimiento. A pesar del frío, los hermanos responden. Tuvimos el jueves el culto de damas, que las hermanas estuvieron disfrutando aquí. Amén. Eran como 11 hermanas, ¿no? 11, 12 hermanas, creo que eran 11, 12 hermanas. Bueno, a pesar del frío, las hermanas vinieron, estuvieron recibiendo. Y ayer tuvimos los varones, como 18 varones. Me decía Marta que el esposo llegó contento, que estuvieron charlando. Así que todos los hermanos. Antonio, ¿cómo estuvo? Así me hace Antonio. Gloria a Dios. Tito, cocinero, está aceptado todo. Y tuvimos un lindo momento, hermano, espiritual, de confraternidad, de compañerismo también, de libertad en el espíritu. Vinieron también los hermanos de allí de Pando, algunos hermanos, ¿no?, de Pando. Y bueno, estuvimos regocijándonos en la presencia del Señor. No es todo tampoco ser cristiano, no decir andamos con la coronita así, sino que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero, Luisito, Dios te bendiga, recién lo veo, Luisito. Gloria a Dios. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por estos eventos. Ahora, para lo que sigue, como siguen los anuncios normales de la marcha de la actividad de la iglesia, lunes, culto de oración, a las 5:30 de la tarde. El miércoles seguimos con el seminario, el estudio bíblico, que ya empezamos con profetas menores. Ya el pastor Washington empezó el miércoles pasado, 6:30 de la tarde. Lo hacemos 6:30, un poquito más tarde, para los tiempos, los hermanos que trabajan y eso. Bueno, y como siempre digo, aquellos hermanos que todavía no han venido y desean venir, está lindo, pueden engancharse. Hay material para los hermanos que quieran venir. Y miércoles, 6:30 de la tarde. Y el próximo sábado también tenemos culto en este lugar a las 6 de la tarde. Amén. Gloria a Jesús. Algunos hermanos me decían, se podría correr media hora antes, pero hay hermanos que no llegan por tema laboral, entonces decimos, bueno, a las 6 es un horario más o menos, que media horita no hace tanto. Pero seguimos los domingos a las 6 de la tarde. Los niños se reúnen los sábados a las 16 horas y los jóvenes los jueves a las 18 horas. Amén. Martes 18, que es feriado, los jóvenes tienen el congreso, o convención, como quieran llamarle, de las iglesias Cristo Vive, unida allí en Avenida Pedro de Mendoza. Va a salir una camioneta de aquí a las 9 de la mañana, después pasa por allí por Pando, donde van a ir todos los jóvenes. Guillermo creo que va de aquí con los jóvenes. ¿Cuántos van? Como 5. Y de allá de Pando creo que van como 10, así que va completa la camioneta. 10 o 9, algo de eso, así que gloria a Dios. Hermanos queridos, de mañana va a estar la hermana Rosana Cabrera, la esposa del pastor Federico, que va a estar llevando una palabra. Y de tarde va a estar un pastor de Bautista, Luzardo, un pastor joven, que va a estar trazando también la palabra de Dios. Amén. Así que animamos a los jóvenes y oremos nosotros para que ellos vayan y reciban lo que Dios tiene preparado para ellos. Amén. Los jóvenes se juntan. El año pasado fueron como 200 jóvenes. Así que, bueno, esperemos que no importan los números, sino que vayan y reciban de parte de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos queridos, también decirles que el domingo, el próximo, el 23, es el cumpleaños, el aniversario de la iglesia allí en Pando. 5 años de reabierto el templo allí en Pando, de reabierto, construido el templo allí en Pando. Y bueno, con ese motivo, a las 5 de la tarde vamos a estar celebrando el aniversario. Va a venir el pastor Edward a traer la palabra de Dios, y el grupo de los hermanos de las Piedras, que van a estar yendo, acompañándonos para estar regocijándonos en la presencia del Señor. Así que están todos invitados el domingo a las 5 de la tarde, que estaremos allí en Pando celebrando el 5º aniversario de la iglesia. Amén. Gloria a Dios.
Y bueno, las damas como siempre siguen el segundo jueves de cada mes, que a veces decimos, bueno, si llega a estar muy feo, lloviendo, frío, quizás se corre para otro jueves, pero si no, normalmente siguen los jueves. El problema ahora en invierno que está frío a veces, está lloviendo, se les complica a alguna hermana, pero el otro día estuvieron, había como 11, 12 hermanas, había, así que bueno, gloria a Dios, estuvieron lindos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Por aquí creo que son los anuncios de la actividad de la iglesia. Después tenemos para el 24 de agosto, tenemos allí, ya les anuncio, vamos a tener una confraternidad de la iglesia y va a venir el pastor Hugo Piris, que fue, según decía el hermano Roberto también de la Cruz, que había sido profesor de ellos, que había estado dando de FLED, curso de FLED. Bueno, gloria a Dios. Entonces va a venir el pastor Hugo Piris a traernos una palabra de Dios, que lo que el Señor ponga en su corazón, para la iglesia, para los matrimonios, para todos en general. Están todos invitados el 24 de agosto a las 7 de la tarde. Amén. Gloria a Jesús. Así que, ahora sí, terminamos los anuncios. ¿Seguimos cantando, Guillermo? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, y hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, y hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. En el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tener un momento más de alabanza, adorando al Señor. Amén. El Señor es nuestro pastor. Amén. El Señor es mi pastor, dice esta alabanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en el Padre. Amén. Gloria a Jesús.
día. Te alabamos, Señor. Es mi pastor.
hermoso, Padre eterno, tú eres príncipe de paz, tú eres bello, tú eres precioso, tú eres bueno, tú eres santo, admirable, todopoderoso, consejero, Dios fuerte. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú vives y vives para siempre. Y has prometido estar con nosotros cada día y hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado esa belleza, ese poder y esa majestad a la iglesia que es tu cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amados hermanos, qué lindo es estar en la presencia del Señor. Y la presencia del Señor habita en cada uno de nosotros, en aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, y a partir de ese momento, esa presencia, esa belleza del Señor vive y habita en cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Es así, hermanos? Amén. Es así. Y esa belleza del Señor está dentro, en el interior de cada hermano, de cada uno de aquellos que son sus hijos. Esa belleza está, esa belleza eterna, esa belleza preciosa está. Y dice la palabra que eso también hermosea el rostro. Amén. Eso también, aunque seamos feos, hermanos, esa belleza interior se ve en las acciones, se ve en las palabras, se ve en las actitudes, se ve en la paciencia y se ven los frutos que el Espíritu produce en aquellos que somos sus hijos. Gloria a Dios. Amados y queridos hermanos, yo quiero que mientras vamos desarrollando el mensaje de la palabra de Dios, cada hermano vaya pensando en alguna palabra del Señor, en algún texto, en algún versículo de aliento, en algún versículo de fe, de esperanza. Hermanos, ¿cuántos hemos pasado aquí en un momento difícil en alguna etapa de nuestra vida? En la que sea, en el área que sea. Todos, ¿verdad? Yo creo que todos, porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Jesús dijo, y ahí va uno, confíen, yo he vencido al mundo. Cada uno vaya pensando, hermanos, en algún momento difícil de su vida, ¿qué palabra de Dios le habló? ¿Qué palabra del Señor le dio ánimo en ese momento y le ayudó a levantarse? Vamos a ver, hermanos queridos, un texto, por supuesto, que está en el libro de Apocalipsis, y después vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo número 1, y vamos a ver, hermanos, una persona, un hombre, un ser humano, que estaba en una situación sumamente difícil, muy complicado, sin esperanza de vida, debilitado, preso, y estaba, sin embargo, estamos hablando del apóstol Juan, y estaba, dice ese pasaje que vamos a compartir, en el Espíritu, y estaba en el Espíritu, en el día del Señor, el día domingo, pero el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos, esperando morir en ese lugar. Ya era muy viejito, muy anciano, no murió en ese lugar porque fue liberado, murió de viejo, murió en paz, antes de escribir su evangelio y este libro precisamente, pero en ese momento él no lo sabía, estaba preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio,
en medio del Imperio Romano, pero dice este versículo que él estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, preso en una isla, esperando la muerte, mal alimentado, maltratado. Pero este hombre, este varón de Dios, en ese momento de su vida, trágico, esperando la muerte, esperando el final, en pésimas condiciones, lejos de los suyos, lejos de su patria, lejos de sus hermanos, lejos de todo lo que había querido, lejos de todo lo que había esperado, estaba en el Espíritu. Y dice, y me volví, versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, versículo número 7. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué dice? En las tribulaciones, en la necesidad, la tristeza, la enfermedad. Copartícipe, hermanos, quiere decir que lo mismo que estaban pasando los hermanos a los cuales escribe, él también lo estaba sufriendo. Él lo estaba viviendo igual y él ya lo había vivido durante toda su vida, porque el ministerio de Juan se desarrolló en Éfeso. Él fundó la iglesia ahí, en ese lugar, una de las iglesias a las cuales después le escribe. Yo, Juan, yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro, igual que ustedes, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hay que tener paciencia, hermano, para poder llegar hasta el final. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Porque decir que estaba en Patmos era decir que estaba preso. Entonces no, estaba preso, estaba en Patmos por causa de la palabra y de testificar de Jesucristo. Pero dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. No estaba, hermanos, renegando. No estaba reprochando, diciéndole por qué, si yo por predicar, si por ser fiel, ¿por qué estoy acá? Y se pudo haber visto tentado a renegar de su fe, a abandonar el camino, a renegar de su suerte en ese momento, pero él dice que estaba, hermano, en el Espíritu, en el día del Señor. Y por ese motivo, hermanos, por estar en el Espíritu, en medio de lo que él estaba viviendo, es que Dios le muestra esto. Dios le muestra una visión. Los hermanos cantaron aquí recién cuán bello es el Señor. Pero sin embargo, si vamos al libro de Isaías, dice que le veremos, pero sin hermosura, sin atractivo para que le decimos. Entonces, ¿por qué los hermanos cantan esa oración? Cuán bello es el Señor. Entonces, el Señor es bello por lo que Él es, porque Él es Dios. Pero mire el Señor una visión que Juan tiene de Jesús acá. Versículo 12. Me volví, él estaba en el Espíritu, me volví, miré para atrás porque él sintió una voz detrás suyo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es un ángel, él tiene una visión angélica de Jesús. Y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas, presta atención, le dijo, he aquí, el que vivo por los siglos de los siglos, así es, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ese es el que hablaba con Juan. Una visión angélica del mismo Señor Jesús.
Hermanos, es una visión, cada elemento aquí tiene un simbolismo, simboliza, representa algo. El oro significa la divinidad, la deidad, la blancura representa su pureza, la corona representa su majestad, su reinado, el bronce representa que Dios es juicio, fuego consumidor. Hermanos queridos y amados, y esa espada que sale de su boca representa su misma palabra, hermanos. Y esta visión pudo tenerla Juan en ese lugar porque estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y ahí le manda a escribir las cartas que luego ya conocemos que están en el libro de Apocalipsis también. Una de ellas es a Éfeso, donde pastoreó Juan durante muchos años. Hermanos queridos, esta visión de Jesús glorificado también la tuvo otros, también la tuvieron otros hermanos. ¿Recuerdan en la palabra de Dios en qué momento hubieron también entre ellos, estaba Juan, 3 personas que tuvieron esta visión semejante a esta? Pedro y Jacobo. Pedro y Jacobo. En Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo número 17, en el libro de Marcos, en el capítulo 9, y en el capítulo 9 también del libro de Lucas. Vamos a ir a Mateo y vamos a comparar una cosa con otra, vamos a sacar una enseñanza muy buena de esto. Mateo capítulo 17, vemos un hecho importante en un momento importante de la vida de Pedro, de Jacobo y de Juan, que eran hermanos. Y esta visión ellos la tienen, hermanos, 4 meses antes aproximadamente que Jesús fuera crucificado y posteriormente resucitado. 6 días después, Jesús ya había predicho su muerte y su resurrección. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Este Jacobo es el Santiago, que luego escribe la carta. Y lo llevó aparte a un monte alto. Dios quiere tener esa intimidad, ese trato especial con estos 3 de sus discípulos que formaban su círculo más íntimo. Y dice, se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y presten atención, he aquí, ¿quiénes aparecieron ahí en esa escena? Moisés y Elías, qué curioso. Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que los cubrió, que decía, este es mi Hijo amado. ¿Y quién más dijo la voz de sus Biblias? En quien tengo complacencia, a él oí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Son 3 cosas que dice la voz. ¿Y la voz de quién era? Dios. La voz de Dios, hablando desde el cielo, desde la nube. Este es mi Hijo amado, aquí se ve la Trinidad. En él tengo complacencia, a él oí. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque pensaron que iban a morir. Porque estaban viendo en la visión celestial de Jesús glorificado, pensaron que iban a morir en ese momento. Entonces Jesús se le acercó y también, al igual que en el relato de Apocalipsis, a Juan, los tocó y les dijo, levántense, no teman, no tengan miedo. Son palabras de Jesús, hermanos, en un momento muy difícil en la vida de estos 3 discípulos, por lo que iban a tener que afrontar después, más adelante. Y este relato está en la Biblia por un propósito. Este relato de Mateo, lo de Apocalipsis, hermanos, toda la palabra de Dios es eficaz, es útil. ¿Eficaz para qué? Eficaz para convertir, eficaz para convencer al ser humano de pecado, eficaz también para condenar a aquel que no ha creído.
La palabra de Dios tiene dos filos, dice, ¿verdad? Es eficaz porque convierte, pero también es eficaz a la hora de condenar a aquel que no ha creído. Jesús dijo, yo no los condeno, mi palabra ya los ha juzgado. O sea que aquel que es condenado, ahí también la palabra fue eficaz. Eficaz para demostrar por qué el que se condena es condenado. Y es por haber rechazado lo que en la palabra está escrito. O sea que la palabra siempre es eficaz, nunca es en vano. Y aquí estas palabras de Dios, hermanos, nos hablan lo siguiente. Dice aquí que aparecieron Moisés y Elías. Primero, ¿cuál fue el propósito de esta visión que tienen Pedro, Jacobo y Juan? El primer propósito, hermanos, que Jesús quería demostrar con esto, era aumentar su fe. Era potenciar su fe. ¿En qué? En que Jesús era quien de verdad decía ser. Hasta ese momento ellos habían visto un Jesús humano haciendo milagros, caminando, pero teniendo sed y teniendo hambre, y hablando de muerte, hablando de sacrificio, hablando de cruz. Y eso para ellos era confuso. Pero en este momento se les aparece en gloria, se les aparece glorificado delante de ellos, y ellos lo vieron. Y esto aumentó sus fe, hermanos. ¿Por qué? Porque más adelante ellos iban a tener que afrontar momentos muy difíciles en su vida. Pero esta visión que ellos tuvieron de Jesús les dio ánimo y les dio aliento para poder afrontar lo que ellos tenían que hacer más adelante. ¿Por qué les aparece Moisés y por qué les aparece Elías? Hay un motivo para esto. Moisés, en ese momento, ¿qué representaba para los israelitas, para la nación? Representaba la ley. Libertador. El libertador, el patriarca que sacó a los antiguos hebreos de la esclavitud egipcia. Pero Moisés, en el capítulo 20 de los Hechos, del Éxodo, se transforma en la persona que Dios usó para darle la ley al pueblo. Por eso siempre en el Nuevo Testamento vamos a ver a los escribas, a los fariseos, al pueblo mismo, hablando de Moisés y hablando de la ley. Ellos veneraban a Moisés. Era su patriarca, su libertador, como dice el hermano. Y ellos tenían una especie de adoración religiosa con Moisés y con la ley, que no cumplieron, pero la veneraban igual. Y aparece también Elías. ¿Qué era Elías? ¿Quién fue Elías? Un profeta. Un profeta del Antiguo Testamento. ¿Amén? El profeta de fuego, dijo Rubén. Muy bien. Si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma. Caía fuego del cielo y consumía todo lo que estaban ahí. Ellos veneraban a Elías por los milagros que Elías hacía. Entonces estaban ahí representados la ley que ellos veneraban y los profetas, que ellos adoraban en alguna forma religiosa. Pero hermanos, ¿qué quiere decir esta escena? Que tanto la ley que ellos veneraban como los profetas miraban hacia Cristo. Que el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento y el cumplimiento de toda la ley, del templo, de los rituales, de los sacerdotes, de los sacrificios, todo lo que ellos tenían de religiosidad, miraba hacia Cristo. Miraba al Cristo glorificado, no al Cristo sufriente, al Cristo glorificado delante de ellos. Por supuesto, aquí los discípulos tienen miedo, quieren hacer tipo un altar para los tres, es parte de la escena, ¿verdad? Pero la voz, aparece la voz del cielo, que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tiene cumplimiento toda la ley de Moisés y de lo que todos los profetas hablaron. Ahí está, es Él. ¿Y cómo termina el mensaje de la nube, de la voz que habla desde la nube? A Él. Óiganlo a Él. Óiganlo a Él. Ese es el sentido de esta escena que ellos ven en ese momento. Imagínense, hermanos, cómo habrán salido estos tres discípulos de ese lugar, de un monte alto, el monte Hermón, se dice que habrá sido, que es donde se va a posar el Señor cuando venga en gloria, después de la tribulación, a despedir a Israel. También es una enseñanza, porque se presume que fue ese lugar. Pero, hermanos queridos, ellos bajaron de ahí, con otra idea de lo que era Jesús, con una fuerza renovada, con ánimo.
Y luego, hermanos queridos, vemos lo que le pasó a los 3 discípulos. ¿Quién? ¿Podemos compartir algo, hermanos, de lo que le pasó a Pedro? ¿Quién sabe algo del ministerio de Pedro después, cuando el Señor es entregado? ¿Qué le pasó a Pedro ahí? Tuvo miedo, ¿verdad, hermanos? Cuando Jesús es entregado, cuando Jesús es juzgado, Pedro tiene miedo. Por eso esta visión, hermanos, fue importante para ellos porque les infundió aliento. Luego Pedro, más adelante, en su segunda carta, en capítulo 1, dice: en breve debo de abandonar el cuerpo, así como el Señor ya me lo ha anunciado. Pero él no tenía miedo, porque él ya había visto la gloria de Jesús, a Jesús glorificado, y a las palabras de Jesús antes de irse, que le dijo que iba a preparar un lugar para ellos, y lo vio ascender a los cielos. En algún momento, hermanos queridos, Pedro fue el apóstol que tuvo la misión de parte de Dios. ¿De qué? ¿Qué hizo Pedro? Después de la resurrección, después que el Señor lo restaura, lo levanta de nuevo, Pedro se enfrenta a la gran misión de predicar el Evangelio en la primera iglesia cristiana en Jerusalén. En los primeros capítulos de Hechos, capítulo 2, Pedro toma la iniciativa después de recibir el Espíritu Santo y predica en Jerusalén y se convierte en miles de personas. Y después, más adelante, Pedro también es el que lleva el Evangelio a la casa de Cornelio, a la iglesia gentil, y se convierte en el apóstol de los gentiles. Mal interpretado ese pasaje como el primer papa de la iglesia, como el padre de la iglesia. Porque Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, que soy yo, edificaré mi iglesia. Amén. Jesús hablando de él mismo, de su roca, que era sobre su propio cuerpo. Y a Pedro se le entregó la llave de abrir las puertas de la predicación del Evangelio, tanto en Jerusalén como en el mundo gentil. ¿Qué pasó con Jacobo, hermano? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué pasó con Jacobo, el hermano de Juan? Bueno, predicó también ahí en Jerusalén. Ese que toma iniciativa, también lo podemos leer en el libro de los Hechos, y se convierte también en un pastor primitivo de la iglesia en Jerusalén. Y luego Santiago, que Jacobo, escribe su carta, escribe el libro de Santiago al final. Es el mismo Jacobo que aparece acá en esta escena. Y después, hermanos, que hablar de Juan. Juan, el apóstol Juan, tiene esta visión de parte de Jesús. Y luego, hermanos, Juan se transforma en el gran apóstol universal, el apóstol del amor, como se le llama, ¿verdad, hermanos? Escribe el Evangelio de Juan, escribe sus 3 cartas universales a las iglesias, donde lo que prima en las cartas de Juan es el amor. Pero ¿saben, hermanos? Juan, el apóstol del amor, no siempre fue así. No siempre fue el apóstol del amor. ¿Saben? ¿Saben cómo lo llamó Jesús cuando lo llamó? A él y a su hermano Jacobo. Boanerges, hijos del trueno. Eran impetuosos, ¿saben? Eran impetuosos. En una oportunidad, hermanos, en la palabra de Dios, está ahí en Mateo, en Marcos, capítulo 9, versículo 38, había un grupo de personas que estaban predicando el Evangelio y haciendo milagros. Y los discípulos dicen: Señor, Jacobo y Juan le dicen: Señor, estos no están con nosotros. ¿Quieres que vayamos y lo hagamos allá? Y Jesús le dice: no, tranquilo, Juan. Si no están contra nosotros, son contra nosotros. No quiere decir vamos a unirnos a ellos, que se unan a nosotros. No. Sino simplemente que déjalos. Están haciendo una buena tarea. Déjalos. En otro momento, hermanos queridos, en el capítulo 9 del libro de Mateo, de Lucas, Jesús iba rumbo a Jerusalén. Y en el camino pasó por Samaria. Y los samaritanos no los quisieron recibir a Jesús. No lo quisieron recibir. ¿Y saben lo que dijo Juan y Jacobo al Señor? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Juan, el apóstol del amor. Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Y les habló acerca del amor, les habló acerca de la humildad. En otro momento, hermanos, también Juan y Jacobo le piden al Señor: Señor,
que en tu reino uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Qué petición más arrogante a Jesús, ¿verdad? Juan y Jacobo, su hermano. Jesús le dice, no sean así. El que quiera ser vuestro Señor, sea primero vuestro siervo. Y les enseña acerca de la humildad y acerca del perdón, acerca del amor y ese tipo de cosas. Hermanos queridos, la voz del cielo que estaba en este momento, en la transfiguración, se conoce este pasaje, 4 meses antes de la muerte de Jesús, se transfigura, cambia su apariencia, se ilumina su rostro, se emblanquecen sus vestiduras y aparece esa voz del cielo que les dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, óiganlo a Él. Y en ese momento, hermanos queridos, ellos aprenden a escuchar la voz del Señor. En sus últimos momentos, 4 meses antes de la cruz, hermanos amados, hoy también para nosotros, oigamos al Señor. Aprendamos a escuchar más la voz de Jesús que otras cosas. ¿Qué voces escuchamos? Los israelitas de ese tiempo, los mismos discípulos, estaban confundidos entre la ley, entre los profetas, escuchaban muchas voces diferentes, muy distintas, pero ahí la voz de Dios confirmando a Él oír. ¿En qué otro momento de la vida de Jesús aparece la voz del cielo que habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? En el bautismo, ¿verdad? Y aparece la paloma que se posa sobre Él, representando la Trinidad, Dios Padre hablando, Jesús en ese momento Dios, Hijo, y el Espíritu Santo como paloma que se posa sobre Jesús. Y la voz que se escucha del cielo dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y no nos dice más nada los evangelios, pero aquí en este relato dice, a Él oír. Hermanos, son 2 oportunidades en que los hombres tuvieron para ver al Dios glorificado en cuerpo, en vida. Y hermanos, la voz de la nube tuvo que resonar en la vida de aquellos hermanos. La voz de la nube que dijo, este es mi Hijo, en el cual yo me complazco, es decir, que va a ser mi perfecta voluntad y en el cual yo estoy complacido. Escúchenlo a Él. Escuchen a Jesús, a Él, óiganlo. Oigan lo que Él tiene para decir. Y también en el libro de Apocalipsis, luego que Juan tiene esa visión, dice, escuchen lo que el Espíritu dice a cada una de las iglesias. Y hoy para nosotros, hermanos queridos, en momentos tan difíciles que estamos viviendo, Guillermo decía, hubo un terremoto. Hermanos, un terremoto en medio del océano, frente a la costa de nuestro país. Hermanos, ¿qué pudo haber provocado eso? Un tsunami, un maremoto. Hermanos, por gracia de Dios no pasó algo de eso. Si hubiera pasado algo de eso, desaparecía todo esto acá, marca todo bajo agua. Hermanos, todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras casas, nuestros autos, todo. Un terremoto bajo el océano, ahí se levantan olas de 15 a 20 metros, ya no queda nada, en un segundo. Y nadie lo pudo predecir, nadie se dio cuenta. Cuando quisieron acordar, hubo un sismo ahí frente a Atlántida, nadie se dio cuenta, hermanos. Hermanos, las pestes, lo que estamos viviendo, todo lo que se ha dado en poco tiempo, que el COVID, todo lo que estamos viviendo, hermanos queridos, la sequía que estamos transitando, no hay agua, no hay agua para tomar, no hay agua para bañarse. El agua que sale de la canilla afecta a tu salud, te dicen que no la podés tomar. Hermanos, son momentos difíciles los que estamos viviendo. Y crean, hermanos, esto no va a mejorar. No va a mejorar. Porque se tiene que cumplir la palabra, hermanos. Hay juicios a nivel mundial, hay juicios a nivel nacional, hay juicios locales, hay juicios dentro de la iglesia. Hermanos, Dios está hablando. El Señor está hablando. Ya habló a través de su palabra. Pero el Señor sigue hablando a través de la naturaleza. Dice que también hay un juicio de Dios sobre los que destruyen la tierra. Hermanos, hemos destruido la tierra que Dios nos dio para vivir. Y el pecado, la inmoralidad, la afrenta, la blasfemia.
de las leyes de nuestro país, de todo el mundo, hermanos. Hermanos amados, ¿saben cuál es la mujer más hermosa? La mujer más hermosa de Holanda y de Países Bajos. ¿Saben quién es? Un hombre. Ay, no. Miss Holanda, Miss Países Bajos, es un hombre. Qué vergüenza, hermanos, para el género femenino. La mujer más hermosa de todo es hombre. Hermanos, Miss España también había sido hombre, ¿no? Hermanos, ¿a dónde ha ido degenerando el hombre, el ser humano? ¿A dónde estamos yendo, hermanos, y a dónde vamos a ir a parar? Se está cumpliendo la palabra. Queridos, amados hermanos, leamos Mateo, Como los días no es, dice. hermanos, y sin ofender y sin discriminar, por favor, en manera ninguna, porque no es así. Tenemos una descripción de lo que está sucediendo. Hermanos, hay cosas feas que vienen sobre el mundo, hermanos, pero Dios sigue hablando a través de Jesucristo, a través de su palabra, a Él oír. Escuchemos la voz de Jesús. Paremos por un momento y escuchemos lo que Dios está hablando. Escuchemos en nuestra vida, hermanos. Leamos Mateo 24, leamos el libro de Lucas 21. Hermanos, sin entrar en discusión sobre si eso es antes, gran tribulación, después, antes. Hermanos, no es tema para hoy, es tema de estudio bíblico. Pero hermanos, eso que dice de terremotos, de guerra, de pestes, de desigualdad. Leamos todo Apocalipsis, primeros capítulos, los caballos que salen del cielo a la tierra con la ira de Dios y destruyen. Hermanos, lo estamos viviendo, ese tipo de cosas. Estamos viendo, hermanos, cómo la tierra se está enfermando. Hermanos, ¿qué pasa con un cuerpo humano cuando tiene una infección interna? Una pudrición, porque hay células que están contaminando e infectando el cuerpo. ¿Cuál es la primera reacción? La inflamación y la fiebre. El cuerpo levanta temperatura. No, la tierra se está calentando. Hay calentamiento global. El cuerpo, hermano, la tierra se está enfermando. La tierra está enferma, la tierra está contaminada. Lo vi en el celular que el continente africano se está como abriendo. Se están abriendo los continentes, se están corriendo, se están derritiendo los glaciares. Sí. Hermanos, hay cambios en los ecosistemas del agua, hay cambio en el aire, hay cambio en el agua de lluvia, hay cambio en el clima. Los hermanos que plantan lo saben muy bien. Hermanos, este es mi Hijo amado, a él oíd. Escuchemos la voz de Jesús, hermanos. En momentos difíciles que está viviendo nuestro país y nuestro planeta en general, escuchemos la voz de Dios. Hermanos, no nos afanemos tanto como aquellas personas que miraban la ley, miraban los profetas, pero ahí estaba Jesús. Él era el cumplimiento, a Él oír. Hermanos, en este tiempo también nosotros nos distraemos demasiado en nuestras propias cosas. Nos distraemos demasiado en nuestras propias cosas personales y nos olvidamos de tener un tiempo para escuchar la voz de Jesús. La voz del Señor que sigue hablando. Hermanos, Pedro mismo dice que todas estas cosas van a ser desechas. Por lo tanto, dice, ¿cuánto más no debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que todo esto va a ser desecho, hermanos? Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Y cada uno de nosotros, hermanos, ha tenido que aprender a escuchar la voz de Dios en un momento difícil de su vida. O alguno no ha pasado enfermedad, alguno no ha pasado escasez. ¿Alguno aquí no sufre o no ha sufrido la soledad? El abandono, el desprecio. ¿Alguno aquí, hermano? Todos hemos pasado por todo esto. Por algunas o por todas. Pero ahí siempre estuvo la voz de Jesús. Ahí siempre estuvo la voz de Dios, hermanos. Y ahí lo que le decía primero. ¿Quién se acuerda de alguna promesa de Dios para su vida? Hay hermanos que están con la Biblia abierta, ahí pronta, Virginia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo cantaron recién. ¿Sabe qué? Eso apareció en mi casa en una ficha así, no sé de qué, mucho antes de conocer al Señor. Y eso fue una de las cosas que lo Y te leía. estaba hablando el Señor. Sí, lo leía. Hermano, el Señor habla de muchas maneras hoy día, a través de su palabra, la más segura, pero habla a través de muchas formas y de muchas maneras. Hermanos, mire, yo no te puedo decir para que nos veamos un poco, pero en YouTube esas cosas que aparecen, ¿vio, hermanos? ¿Quién se acuerda de un, miren,
nadie lo tome como algo, estoy hablando bobada. Por lo menos, ¿quién se acuerda de Porcelio Olmedo? Sí. Había un sketch que era la tota y la porota. Ah, ¿No? Miren, en un segundo, en un 30 segundos del sketch, la porota le decía a la tota, ay, mire, porota, una hora de placer no vale una vida de arrepentimiento. Hermanos, una hora de alegría no vale una vida de arrepentimiento, decía. Un sketch, mundano, oración, blasfemo, todo lo que quiera. Pero pensaba, digo, caramba, hermanos, una vida de placeres, de lujos, una vida lejos de Dios, después no vale una eternidad de arrepentimiento. No lo vale, porque nuestra vida es efímera y es pasajera. Tanto lo bueno y lo malo que vamos a pasar en esta vida, Pablo dice, no se compara con la gloria venidera que nos ha de manifestar. Y Pablo también vio la gloria de Dios. Pablo vio el cielo, vio el Señor, y pudo decir que las cosas, los padecimientos de este tiempo, hermanos, sea cual sea, no se compara con la gloria venidera. No se compara. Por lo tanto, hermanos, lo que sea que te esté tocando vivir, en la enfermedad, en la escasez, en la soledad, en el dolor, en alguna tentación, en un pecado de la carne, lo que sea, hermanos, lo que sea que estés sacrificando en esta vida para el Señor, por el Señor, va a tener premio en la eternidad, porque estos sufrimientos no se comparan con lo que tenemos por delante. No se compara, hermanos. La gloria que tenemos por delante, la eternidad con Jesús, la eternidad en el reino de los cielos, no se compara con nada que podamos ver aquí en este mundo. No se compara, hermanos. Por lo tanto, seguí adelante, seguí esforzándote y seguí siendo fiel hasta la muerte, hasta el final. Hermanos, palabras de Jesús, promesas de Dios para nuestra vida. ¿Alguno quiere citar alguna? La hermana Virginia recién dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué es nada? Nada. Aunque no tengas cosas, nada te va a faltar, porque Él está contigo. Nina. Venid a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, yo les haré descansar. Mateo 11 a 28. Hay muchísimas promesas, hermanos. Hay muchísimas promesas de parte de Dios. ¿Y qué hay si leemos Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Estaba leyendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús, hermanos. En un tiempo donde hay confusión. Marcos 9:23. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Hermanos, vivimos en un mundo de ansiedad. ¿Saben que la ansiedad después lleva a lo que ahora se llama pánico? ¿Han sentido del pánico? Pánico, ataques de pánico. Hay medicación para el pánico. El pánico es una ansiedad sin control. Ansiosos por el día de mañana, como Jesús dijo en Mateo 6. Mañana, y qué voy a comer, y qué voy a vestir, y mañana, y la plata, y si no hay agua, y si cae, pasa otra cosa, y si la enfermedad, y si viene, y qué va a pasar. Ansiedad. La ansiedad lleva al pánico, y hay muchos van camino a la depresión y al suicidio. ¿Y cómo se cura eso sin Dios? Sin el Espíritu Santo. ¿Cómo se lleva la ansiedad? Con los vicios, con las adicciones. Ahí viene la droga, ahí viene el alcohol, ahí viene la pornografía, ahí viene el sexo, ahí viene el cuerpo, el gimnasio. No digo que esté mal, cuidarse para estar saludable y bien, y en forma. Eso está
bien y es correctísimo. Dios no se transforma en ansiedad, en culto, en idolatría, la religión del cuerpo, la religión de la imagen, la religión del teléfono, del celular, la adicción a la tecnología. Son ansiedades, hermanos, del ser humano lejos de Dios. Cuando te agarra la angustia, la depresión, vienen las adicciones como manera de evadir una situación interna fuera de control. Y ahí vas al médico, y no está mal ir al médico, pero ¿qué pasa cuando te agarra un médico con ansiedad? Te medica, te dice que tenés pánico, te da otra medicación para el pánico, y cuando entramos en depresión nos da un antidepresivo. Hermanos, estas enfermedades deben ser las únicas enfermedades por las cuales la ciencia no tiene explicación ni cura. Si tenés diabetes, no hay problema. Si tenés asma, hipertensión, tenés otra enfermedad. Pero para estas enfermedades, hermanos, no hay explicación ni cura porque son del alma. Son interiores. La ansiedad se cura con la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y acción de gracias. Eso calma la ansiedad, el saber que Dios está conmigo, que Él sabe de qué cosas tengo necesidad, aún antes de que siquiera que se la pida. El Señor sabe lo que está pasando, sabe, hermanos. En un mundo plagado de ansiedad, Dios sabe lo que a ti te hace falta, no lo que querés, sino lo que precisás. Dios sabe lo que a ti te hace falta, y de ninguna cosa que nos falte vamos a tener necesidad. Filipenses 4:13. ¿Quién se sabe de memoria Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me... Y si me tiene que fortalecer, hermanos, es porque estoy debilitado, es porque estoy enfermo, es porque estoy abatido, es porque estoy triste, es porque no puedo más, es porque estoy angustiado, porque estoy con ansiedad, porque me está por dar pánico y voy a entrar en depresión. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes bien, dice Pablo, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y anteriormente había dicho ni la muerte, ni hambre, ni pestilencia, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo alto, nada, ninguna cosa creada, o sea, nada de lo que existe nos va a poder separar del amor de Dios, hermano. Nada va a hacer que Dios te deje, nada va a hacer que Dios se olvide de vos, nada va a hacer que Dios se olvide de tus promesas, nada va a hacer que Dios te abandone. A menos que te quiera soltar deliberadamente, y aún así el Espíritu te va a buscar y te anhela celosamente. No nos da derecho a pecar permisivamente bajo la paciencia de Dios, pero sí que el amor de Dios no te va a soltar, hermanos, y es un misterio que Dios sabe. Pero el amor de Dios te va a buscar y te va a llamar por amor o por dolor. En algún momento de tu vida sos un hijo de Dios y tenés padres orando por vos. El Espíritu Santo te va a traer y te va a llamar. Y te va a hacer volver al camino porque sos oveja del redil. Y dice el Señor, mis ovejas son mías y nadie las arrebata de mi mano. Son mías. Quizá tengamos que sufrir, pasar, vivir, llorar, perder muchas cosas, pero al final, hermanos, de alguna forma, Dios te va a volver al rey y Dios te va a llamar. Cuidado con esto, no es un permiso, no es una licencia, no nos da derecho a jugar, sino que tenemos que temer, pero eso está dentro de la voluntad de Dios. Hija, tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer enferma en una oportunidad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. Hay muchas palabras de parte de Dios para nosotros, hermanos. El Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y sigue, pronto hacia la tribulación, y después la palabra de Dios sigue adelante. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Romanos 8:37, ya lo vimos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al que habita a la sombra Al que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, hermano Luis, que también lo canta. Hermanos,
Estamos rodeados de palabra de Dios. Para nuestra gracia se nos olvidamos. Nos distraemos muchas veces. Y pensamos que relación con Dios es simplemente venir al culto y escuchar lo que un predicador tenga unos 20, 30 minutos para decirnos, y no es así. Palabra de Dios todo el tiempo tenemos el privilegio de tener en nuestra casa. Esta palabra de Dios, la Biblia. Después sí, hay muchos, hoy día, posibilidad tenemos de escuchar, de ver muchos hermanos que enseñan la palabra de Dios. Pero hermano, cuando tengas un tiempo, yo siempre aconsejo esto. Un tiempo con la palabra de Dios. Sí, Señor. Un tiempo a solas con la Biblia. Sin ruidos, sin distracciones, sin nada que nos distraiga. Este es mi Hijo amado, a Él oír. ¿Y cómo lo oímos hoy día? Con la palabra. Esta palabra te va a hablar. Si bien la vas a leer, pero te va a hablar. Te va a hablar. Te va a hablar y te va a quebrar y te va a quebrantar. Te va a mostrar lo que está mal, y a solas, sin avergonzarte, sin humillarte delante de nadie, a solas vas a poder decir: Señor, ayúdame, porque estoy mal. Ayúdame, Señor, porque se me va la vida en esto, se me va la salvación en este pecado, en esta debilidad, en este problema que estoy viviendo. Ayúdame, Señor. Y ahí en privado la palabra te va a hablar. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y esas palabras del cielo tienen que replicar en nosotros todavía, hermano, porque el Señor sigue hablando y no le damos importancia. A veces no lo escuchamos nuestra propia voz. A veces permitimos que la voz del enemigo nos hable, porque también habla el enemigo. No vas a poder matarte. No hay solución, ya está. Te apartaste, te fuiste de la iglesia, ya no está, ya Dios te dejó. Matate. Dejá a tu mujer, dejá a tu familia. Andate allá que está más divertido. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No vayas más. Está lindo para hacer otra cosa. La voz del enemigo. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Hermano, podés leerte todo Mateo 5 en adelante hasta el 7, donde Jesús habla del sermón del monte. Por ejemplo, la ley, Moisés decía: no maten, no asesinen a nadie. Pero yo les digo, cualquiera que ofenda, que ya mató. El problema con la ley era que si no te veían o no te descubrían, pues no pasaba nada, porque no te descubrían. Pero Jesús dice: es lo que está acá el problema, lo que yo veo. No cometas adulterio. El que cometa adulterio tiene que ser apedreado, decía la ley. Los dos, él y ella. Jesús dice: cuidado con lo que hay en tu corazón, porque si codiciás con malicia, ya adulteraste. ¿Y cómo queda eso delante de Dios, hermanos? ¿Cómo queda eso? Que Dios está hablando, Jesús está hablando. Y ahí donde nos enfrentamos a esas palabras, es que decimos: Señor, ayúdame con esto. Ayúdame con esto, Señor. Ojo por ojo, diente por diente, dice la ley. Pero yo les digo: no resistan al que es malo. Oren por sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Oren por ellos. Bendíganlos. Pero yo os digo: este es mi Hijo amado, a Él oigan. Oigan lo que Jesús dice. No te guíes por tu parecer, por lo que te parece, por lo que me parece. Oigan lo que yo digo, dice Jesús. Y ahí van a tener descanso para vuestras almas, ¿verdad? Ser imitadores de mí. ¿Y qué decir, hermanos queridos? Terminando. ¿Qué decir, hermanos, si leemos Apocalipsis, que no lo vamos a leer todo, Apocalipsis capítulo 21, hablando de lo que Jesús dice, lo que Jesús prometió, volviendo a Apocalipsis donde empezamos? Hermanos, queridos, amados, ¿saben cómo termina el libro del Génesis? El libro del Génesis empieza con la creación de parte de todas las cosas. El libro de Génesis termina, ¿saben cómo termina el libro de Génesis? Con muerte, con una palabra que significa muerte. Cuando José da la instrucción de que se lleven sus huesos de Egipto en un féretro. Y con eso termina Génesis.
hablando de ataúd, hablando de muerte. ¿Saben cómo termina Apocalipsis? Hablando de vida, hablando de cosas nuevas, hablando de que Dios, el Señor, ha restaurado todas las cosas para nosotros. Apocalipsis 21, algunos versículos nada más, para que vayamos haciendo muela, que bueno sería que después lo sigamos viendo en casa. Juan, el que tuvo la primera visión del Señor en gloria, en Patmos, ya liberado, ya viejito, en libertad, escribe lo siguiente, muy viejito, muy anciano el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz, otra vez, hermanos, miren, oí una voz del cielo, como aquella voz de la visión. Oí una voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, de nuevo como en el principio. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es esa fuente de agua de vida que es el Espíritu Santo, que hoy también es dado a la iglesia. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Dice el Señor. Así dice Jehová. Así dice Dios a su pueblo. A él sigue hablando a través de su palabra, hermano. ¿Vale la pena llegar hasta el final? Viendo todo esto. ¿Vale la pena, hermano? Sí, vale la pena. No vale la pena quedarse por el camino, por una vianda, por una comida, por un pecado, por un momento, por algo pasajero, por una posición, por orgullo, por vanidades. No, hermanos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Los idólatras no son los que se adoran frente, los que se postan frente a una imagen de la Virgen María, de los 33. Los idólatras son aquellos que han dejado de lado al Señor y su palabra por otras cosas, la que sea. Los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, terminando la visión, Juan, hablando el Señor, dice versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. El Señor está diciendo a Juan, Patmos, en medio de la que estaba viviendo, en medio de la visión, porque estaba en el Espíritu, presta atención. Cada vez que usted lee en la Biblia, he aquí, significa presta atención, escucha. He aquí, presta atención, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Esto es una promesa de bendición, y es también una advertencia, ¿verdad? Para darle a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, versículo 16, he enviado mi ángel, mi enviado, para darles testimonio de estas cosas a las iglesias. A nosotros que estamos aquí también. Porque no es para ellos,
es para nosotros. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa, la novia, la iglesia, dicen ven. Y el que oye diga, ¿cómo tiene que decir los que oyen? Ven. Es un ven con miedo porque todavía no estoy. ¿Qué pasa si el Señor viene? Ven, Señor. Sí, ven. ¡Ven, Señor! ¡Ven! San El Vicente. espíritu y la novia dicen, ¡ven, Señor! Vení, pero espera un poquito. A ver, que me tengo que acomodar todavía. Vamos, si el Señor viene hoy, si se cumple esta palabra hoy, ¿estaremos prontos para decir, ven, Señor Jesús? Que cada uno se examine a sí mismo. Hermanos, yo sé este versículo, el espíritu y la esposa es la iglesia. Dicen, ven. El tema es que la iglesia no está preparada para decir ven todavía. Hay mucha iglesia que aún no está preparada para decir un ven bien fuerte y convencido. Hay iglesias que todavía no saben si va o si no va, si ven o quédate, o demórate un poco más. El espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy el agua de la vida es el Espíritu Santo. Jesús dice que es el Espíritu Santo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Pasaron 2000 años, pero para Dios es un día, 2 días. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con eso termina Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y termina con un fuerte amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Escuchemos la voz de Jesús. Escuchemos la voz de Dios. Veamos al Señor en gloria, como lo vieron ellos, como lo vio Juan. Y escuchemos esa voz del cielo que en estos tiempos de tanta cosa fea que se oye, e incertidumbre, oigamos la voz de Dios en medio de todo esto, que nos da aliento, que nos hace promesas de vida y de vida eterna, y que también nos sostiene y nos dice que va a estar con nosotros. Hermanos, ¿podemos decir cada uno de nosotros, ven, Señor Jesús? ¿Podemos como Juan decir, sí, ven, Señor Jesús? Que Dios nos ayude a examinarnos a nosotros mismos, porque el Señor viene y es un hecho. Viene el Señor, no sabemos cuándo. El tema es que estemos preparados. Hermanos, y lo que leímos aquí en Apocalipsis al final son promesas maravillosas de parte de Dios. Es muy grande lo que se viene, hermanos. Es muy grande. Cielos nuevos, tierras nuevas, una vida nueva, perfecta. Todo lo que describe 21 de Apocalipsis es inimaginable, hermanos, para nosotros. Pero está ahí y la promesa es para el que venciera. Heredará todas esas cosas nuevas que Él ha hecho para nosotros. Vamos a hablar por un momento, hermanos, luego el pastor pasará, estará ministrando, el hermano Roca de los saludos. Vamos a examinar nuestra vida delante del Señor y a ver, hermanos, si estamos escuchando la voz de Dios. Señor, Padre, en este momento, Padre, tu palabra nos ha hablado, nos habla tu palabra, todo el tiempo nos habla tu palabra. Aún la naturaleza nos está hablando de parte tuya, Señor, de que tú vienes pronto, de que te está cumpliendo la palabra delante de nuestros ojos, Señor. Y como en aquel tiempo, Señor, Dios sigue hablando desde los cielos, de que escuchemos la voz de tu Hijo. Dios sigue hablando desde las alturas y diciéndonos que tú, Señor, eres nuestro Hijo y que a ti tenemos que oírte. Señor, tú nos has dejado
tu voz impresa en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, Señor, y en oración poder encontrar esa voz, esa paz, esa sabiduría. Señor, ayúdanos, Padre Santo, y a examinar nuestra vida delante de tu palabra, a examinar nuestros pensamientos delante de tu palabra, nuestras palabras, nuestras acciones de la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que al final podamos decir, como Juan lo dijo, sí, ven, Señor Jesús, que estamos preparados, que estamos dispuestos, que estamos prontos, te estamos esperando, como las vírgenes que estaban con sus copas llenas de aceite. Señor, ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz y a ser obedientes y a ser sensibles y a dejar todo aquello que ponga en riesgo, Señor, a alcanzar esas promesas que tú nos has hecho en la luz de tu palabra, de gloria, de grandeza y de eternidad. Ayúdanos, Señor. Es muy grande lo que tenemos por delante. Es muy grande lo que nos has prometido. Es maravilloso y es eterno. Ayúdanos, Señor, que nada ni nadie tenga, Señor, el lugar, el poder de nuestra vida de apartarnos de tus promesas. Y que todos, un día, en la eternidad, podamos estar juntos, adorando, bendiciendo y diciéndote gracias, 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 Jesús. Gracias, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo amado, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que sea fuerte ese aplauso para el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hermosa reunión de hermanos. ¿Le ha hablado el Señor? A mí me habló el Señor. La palabra, una de las virtudes que tiene la palabra de Dios, que nos confronta con la realidad que vivimos o que a veces queremos vivir y vivimos distintamente. Y el Señor nos habla, y gracias por su palabra. Nada más que agregar, como decía el pastor, hermosa bendición la palabra de Dios. Hay hermanas que estaban pidiendo oración, no lo hablamos antes, pastor, disculpame, la hermana Mabel, que estaba gripada, estuvo hablando por Miriam, la hermana Doris, Ana Ramondino, la hermana Selva, Teresa Fresenga, la hermana tiene un problema de hipertensión. Y quiero hacer un pedido en especial en oración a la iglesia por la hermana Mabel Pasaro, que ha venido con nosotros, la mamá de Silvia,
tiene la camioneta que vayan los jóvenes. Silvia Santos De Silvia Santos, está pasando por un problema complicado de salud. tiene cáncer. Exacto. Bueno, vamos a estar orando. Para Dios nada es imposible. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y hay hermanos que nos estaban saludando, como decíamos, oración por la hermana Ana Ramotino, pero ella desde su casa nos estaba viendo y nos saludaba. Aníbal Vázquez, Gabriel Roja, también la hermana Mavenión, Gabio Fernández, Teresa Freseca nos estaba viendo y nos estaba saludando, Justa Fontoura, Vanessa Bulleiro, Gabriel Martignoni, un amigo nos está saludando de allá de Montevideo, y Peter Víquez, acá cuando suena Peter Víquez de repente, creo que es un sobrenombre que se pone el amigo, es el muchacho que tiene acá, un vecino que hace un tiempo está trabajando en el Palmeromo, que tiene el taller de bicicleta, el taller grande. Él siempre está viendo el programa y nos estaba mirando en este momento. Por supuesto también saludar y agradecer a los hermanos de Las Piedras, la Power Z Radio 106.3, que siempre nos transmiten y nos retransmite Radio Río de Córdoba. Como decía el pastor, lunes acá culto de oración, miércoles media hora más tarde seminario y volvemos el sábado 18:30 con Cristo Vive en Palmeromo. Bendiciones hermanos, las hermanas siguen alabando, después el hermano Guillermo continúa con la reunión. Que Dios les bendiga, regalos. saludo a nuestro hermano Mario Palavés, que nos estaba acompañando. Bueno, hermanos, bendiciones.